Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Es un gozo, es un placer encontrarnos nuevamente para abrir la palabra de Dios y encontrarnos nuevamente con el Dios de la palabra. Una mirada a los proverbios. Hoy estaremos meditando ya en el capítulo 12, versos 1 al 12. Y estamos avanzando en esta hermosa serie, capítulo a capítulo, verso a verso, y sabemos que hay unos versículos que se repiten, reitera las mismas verdades, nuevamente hace énfasis en los mismos conceptos, principios, quizás con unas palabras diferentes, pero siempre trayendo a memoria la verdad de Dios. Es importante, aunque sean versos que se repiten, palabras que quizás cambian, pero que nos llevan a la misma verdad, es importante siempre recordar, reiterar, repetir esas verdades para que se graben en nuestros corazones y así podamos nosotros ser edificados y podamos nosotros ser también alimentados continuamente, constantemente de la palabra de Dios. Hoy nos encontramos en una preciosa sección, versos 1 al 12 del capítulo 12, y estaremos viendo cómo aquellos que aman la instrucción divina tienen unas características o reflejan un carácter que siempre honra y glorifica a nuestro Dios. Podemos nosotros ser descritos, podemos nosotros reconocer algunas áreas en las cuales ya esas características se hacen evidentes, presentes en nosotros, o en algunas en las cuales tenemos que trabajar, reforzar, reiterar y obviamente algunas cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Y por eso es que la palabra repite constantemente algunas verdades. Recordemos que Pablo le habla en un momento a una iglesia y le dice: para mí no es un peso, para mí no es algo molesto el repetiros las mismas cosas. Y por supuesto que para nosotros no es algo molesto que escuchemos las mismas verdades. Y hoy estaremos viendo, sí, estas hermosas verdades que en versículos intercalados va comparando, a veces hace un contraste, una antítesis, y a veces lo que hace es aclarar, ampliar lo que está en el versículo anterior. Veamos, la palabra de Dios dice así, luego estaremos orando, pidiéndole al Señor dirección. Verso 1 del capítulo 12. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la causa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el desprecio que tiene servidores, mas el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Señor, gracias.
Gracias por este hermoso tiempo, gracias por tu poderosa palabra que habla lo profundo de nuestros corazones, Señor. Gracias por cada hogar, cada familia, cada vida, cada hermano y todo aquel que necesite escuchar o recordar estas maravillosas verdades de tu palabra. Sé tú continúa haciendo tu obra maravillosa, sé tú edificando la vida de los que puedan escuchar esta reflexión y sé tú, Señor, transformando y renovando la vida de todo aquel que lo necesite. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en algunas ocasiones, en algunas circunstancias de nuestra vida necesitamos ir a algún lugar, necesitamos llenar alguna solicitud para un requerimiento, necesitamos hacer una diligencia, necesitamos reparar o instalar algún equipo y siempre hay instrucciones que el fabricante, que la persona que está dirigiendo, bien sea el viaje, el destino o recibiendo las aplicaciones para algún proyecto, ha diseñado y ha establecido, ¿no? Y qué bueno es seguir las instrucciones y qué bueno saber de que hemos completado la primera parte, avanzamos a la segunda y cuando terminamos sentimos una satisfacción porque hemos hecho las cosas según las instrucciones, ¿no? A veces personas comienzan a hacer proyectos, comienzan a armar algún producto y no siguen las instrucciones. Y muchas veces hay errores en el proceso, en el manejo, en los pasos y que pueden costar leve o costosamente, bien sea de recursos o de tiempo, el no haber seguido las instrucciones. Y eso es por ignorancia. Quiere decir que la ignorancia no es el hecho de no saber, es el hecho de no acudir a la fuente que nos da las instrucciones para el proceso que vamos a hacer. Y en la vida, la palabra de Dios no es una serie de instrucciones del manual del diseñador, no, de ninguna manera. Aunque tiene instrucciones, la Biblia es la palabra de Dios que nos edifica, que nos guía y más que todo nos revela el Dios eterno, el Dios del cielo, el Dios que vino en forma humana en la persona de Cristo Jesús para darnos salvación y vida eterna. Pero sí, hay instrucciones para la vida práctica y los proverbios son instrucciones para avanzar en el camino y llegar a nuestro destino con los menores tropiezos posibles, con el menor daño posible, ¿no? Con las menores cicatrices posibles en nuestra vida, ¿no? Y así que vemos que el que ama la instrucción, ama la sabiduría, entendiendo de que la sabiduría es esa capacidad que nos da el Señor de responder con inteligencia y con obediencia a lo que Él nos enseña. Entonces reflejamos sabiduría cuando seguimos las instrucciones que Dios nos da en cualquier área de nuestra vida, en cualquier estación de nuestra vida, en cualquier circunstancia de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer cuando vamos a tomar decisiones importantes en nuestras vidas, en estudios, hogar, trabajo, matrimonio, hijos? Pues tenemos principios que la palabra de Dios nos da para que nosotros podamos reflejar esa sabiduría. Cuando amamos la instrucción, al mismo tiempo estamos amando la sabiduría y hemos hablado extensamente en los capítulos anteriores acerca de la sabiduría. Todos necesitamos sabiduría y si reconocemos nuestra necesidad, el Señor nos dice que clamemos a Él por sabiduría y Él nos la dará abundantemente y sin reproche, dice allí, ¿no? Entonces vamos a ver que en contraste, aquella persona que no ama la sabiduría
demuestra una insensatez. ¿Por qué? Porque está aborreciendo la instrucción, está aborreciendo la corrección, está aborreciendo la enseñanza que es para beneficio de él. Por lo tanto, es una insensatez rechazar, aborrecer algo que es para nuestro beneficio, ¿no? Por lo tanto, vean, dice, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Por qué? Porque no es que no haya instrucciones, es que las hay, pero las obvia, las rechaza, las menosprecia, las desprecia. Por lo tanto, aquí lo primero que nos da, lo que nos enseña de aquel que ama la instrucción es humildad. Humildad. Nosotros necesitamos tener un corazón moldeable. Nosotros necesitamos tener un corazón enseñable. El Señor dijo, aprended de mí. Quiere decir que Él es el maestro y nosotros siempre seremos los alumnos, siempre estaremos aprendiendo, siempre estaremos en la escuela del aprendizaje. Siempre el Señor usará sus medios y sus métodos para darnos la enseñanza requerida en el momento que las circunstancias lo requieran en nuestra vida. Muchas veces el Señor usa los desiertos, usa las crisis, el Señor muchas veces usa los problemas, las circunstancias no favorables para instruirnos, para enseñarnos, para cambiarnos, para transformarnos, pero por sobre todas las cosas para que nosotros crezcamos en sabiduría. Y eso es algo muy importante. El Señor siempre está trabajando en nuestra fe. El Señor hizo milagros, el Señor dio enseñanzas maravillosas, el Señor calmó la tempestad, el Señor caminó sobre el mar, el Señor resucitó a los muertos, el Señor reprendió a los demonios y lo hacía para mostrar su gloria, pero al mismo tiempo tenía 12 discípulos a los cuales les estaba enseñando y a los cuales le estaba dando lecciones de fe, para que la fe de ellos fuese fortalecida, para que los músculos espirituales de la fe fuesen allí fortalecidos. Por lo tanto, hay que ser humildes, reconocer que no nos sabemos todo, que hay cosas en nuestra vida que necesitan cambio, que necesitan transformación. Hay cosas en nuestra vida que necesitan un cambio de rumbo, un cambio de orientación y reconocerlo principalmente en mí, en nosotros, porque es muy fácil señalar al otro, es muy fácil acusar al otro, es muy fácil levantar el dedo y gritar con furia sobre las carencias y las debilidades de los demás y no trabajar en nuestras propias debilidades, en nuestras propias falencias. Por lo tanto, hay que ser humildes, ¿no? Hay que reconocer, hay que buscar ayuda, hay que venir al Señor y clamar a Él por sabiduría. Lo segundo que vemos en este pasaje es que aquella persona que ama la instrucción reflejando sabiduría es estabilidad. Vea conmigo, dice, más la raíz, el verso 3, la raíz de los justos no será removida. Hay estabilidad, es un árbol que profundiza, es un árbol que está establecido junto a aguas de reposo, está establecido junto a corrientes de agua, está establecido allí donde su raíz profundiza, donde se establece y eso le da estabilidad, ¿no? Así como le da estabilidad a un árbol cuando vienen fuertes vientos, tormentas, tempestades, no se viene abajo porque tiene una raíz profunda, extensa, está arraigado. Y asimismo nosotros, los justos, no porque tengamos justicia propia, es porque tenemos una justicia que nos ha sido en términos legales imputada, ha sido transferida por Cristo Jesús, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Recordamos Romanos 5:1, justificados por la fe, justificados. Hemos sido justificados, no tenemos justicia propia, pero ahora tenemos la justicia de Cristo, justificados pues por la fe, tenemos
paz para con Dios por medio de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo tercero que vemos en este hermoso texto de aquel que ama la instrucción es rectitud. Es aquella persona que reconoce que en algún momento de su vida, en algunas circunstancias de su vida, se ha desviado del camino, se ha torcido, o si está comenzando en la vida espiritual en Cristo Jesús, su vida comienza a ser transformada y va reconociendo que lo que antes hacía, lo que antes pensaba, lo que antes decía, estaba fuera del camino de la verdad, estaba por caminos torcidos, y ahora viene al Señor y clama a Él por ayuda, clama a Él por socorro, y esa es la obra que comienza a partir de la regeneración, de la conversión, que es la santificación, que es esa obra del Señor en nosotros, no porque tengamos una lista extensa, yo no hago esto, no hago aquello, no hago lo otro, no, es porque nuestro corazón ha sido transformado y ahora amamos al Señor y nos duele ofender al Señor, y por lo tanto buscamos la dirección del Señor, el camino recto, el camino que honre y glorifique al Señor. También vemos firmeza. Vea conmigo el verso 7. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Qué precioso. La casa del justo permanecerá firme. La vida del justo permanecerá firme. No es que cuando venimos al Señor ya no habrá problemas, ya no habrá dificultades, al contrario, parece que se intensifican porque ahora tenemos a un adversario atacándonos, tenemos a un adversario tratando de derribar nuestra vida, vienen tormentas, vienen situaciones complicadas, difíciles, problemas, a veces estamos en uno y estamos saliendo y de repente llega el otro inesperadamente, pero vean, la promesa es que permanecerá firme. Y esta palabra permanecerá está en continuo, ¿no? Es algo continuo, no que vamos a estar sucumbiendo por un tiempo extendido, ¿no? Podemos tener algunas situaciones difíciles, pero son momentáneas, son pasajeras. Nuestro lugar es una permanencia en la firmeza que nos da el Señor, al obedecer las instrucciones del Señor. Nuevamente, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Y la pregunta antes de avanzar es, ¿ama usted la instrucción del Señor? ¿Reconoce que necesita alguna corrección, alguna enseñanza en su vida? Pues es un tiempo hermoso para decirle al Señor, necesito, Señor, que me ayudes. Quiero ver las instrucciones que tú das para mi vida y pido tu ayuda para que me guíes en la toma de decisiones según las instrucciones que tú me das en tu palabra. Y lo otro que vemos también en aquel que ama la instrucción está en el verso 10. Es una persona diligente, ¿no? No es aquella persona que espera que algo suceda, es aquella persona que busca dirección del Señor y avanza en tomar pasos, avanza en tomar decisiones confiando en la sabiduría del Señor. Vean, dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan. Entonces vemos, el que cuida y el que labra, ¿no? Es algo que requiere diligencia, es algo que requiere esfuerzo, es algo que requiere dedicación, es cuidar lo que ya tenemos y es prepararnos para lo que viene, como cuidando de lo que ya tenemos. En este caso hace una metáfora acerca de que el que cuida sus animales, ¿no? Y también el que labra su tierra. ¿Ve qué importante es subrayar el término allí, su tierra? Porque
Hay algunos que están más interesados en la tierra de los otros y descuidan la suya propia. Hay muchas personas que están más interesadas en lo que sucede en la vida del vecino, del amigo, en lo que sucede en los demás y tratando de entrometerse y arreglarle la vida a los demás cuando su propia vida, su propio hogar está sufriendo, necesita diligencia, necesita dedicación. Y finalmente tenemos que aquella persona que ama la instrucción es una persona fructífera, comienza a ver fruto, es evidente. Recordemos el Señor cuando va allí en la última semana aquí en su ministerio, va al templo y ve una higuera y tiene grandes hojas muy frondosas, muy visibles, y cuando busca el fruto no hay fruto en ella. Y es algo paradójico, ¿no? Ver que un árbol, en este caso esa higuera, al tener esas hojas tan hermosas, tan visibles, debería de tener fruto también. Y en nuestra vida pues necesitamos tener y dar evidencias de fruto, ¿no? Ese fruto principalmente que es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, evidenciando paciencia, amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, ¿no? Dice el verso 12 al final, mas la raíz de los justos dará fruto. Tiene que haber fruto. Necesariamente hay que evidenciar fruto. A veces estamos comenzando en los caminos del Señor, otros ya tienen tiempo en los caminos del Señor, pero en todas las etapas de nuestro peregrinaje espiritual, de nuestro viaje en la fe en Cristo Jesús, en cada una de esas estaciones siempre debe haber fruto en nuestra vida. Algunos ya darán frutos más evidentes porque tienen más madurez, tienen más tiempo en el Señor, han tenido una formación espiritual continua, pero otros están comenzando, pero allí mismo, desde el momento de la conversión, allí comienza a haber evidencia de fruto, reconociendo lo que está mal y reconociendo la necesidad de ayuda y de socorro y de auxilio en el Señor. Por lo tanto, mis amados, hoy recordemos, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Que ese sea nuestro amor, amar la instrucción que nos da la palabra de Dios. Y es por eso que dedicamos miércoles a miércoles trayéndoles estas reflexiones del libro de los Proverbios, viernes a viernes trayendo un discipulado sistemático, domingo a domingo trayendo una predicación expositiva, continuada. Es ese esfuerzo, esa dedicación por hacer discípulos. Y los discípulos entonces siguen instrucciones, porque la palabra discípulo significa aprendiz, y nosotros siempre seremos discípulos, siempre estaremos aprendiendo de nuestro maestro, siempre estaremos acudiendo a la palabra de Dios para crecer en nuestra fe, para crecer en el conocimiento del único Dios verdadero. Qué hermoso es entonces que tengamos ese privilegio maravilloso de poder contar con la instrucción de lo alto, con la sabiduría de lo alto, para edificar nuestras vidas en la fe y la fe en Cristo Jesús. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu hermosa palabra, gracias, Señor, porque reconocemos que tú eres el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Ayúdanos, Señor, a ser responsables con esa obra que tú produces en nosotros y ser consecuentes con la misma, dedicando tiempo, siendo diligentes y teniendo cada día más el deseo por ser un aprendiz, por ser ese alumno moldeable en tus manos. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tus instrucciones. Bendice, Señor, a cada familia, bendice cada hogar, bendice cada vida, Padre amado, y continúa poniendo en ellos el deseo, el anhelo por crecer en la fe en Cristo Jesús. Te lo pedimos en esta hora,
en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Como cada miércoles, una mirada a los proverbios, y cada domingo 11 de la mañana tenemos una celebración, gozo y júbilo en la casa del Señor, siendo edificados por su hermosa palabra. Mis amados, domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una maravillosa noche.